amante de tele, me encantará hacer cine. También soy de las que hago tele y encantada con el cine. No está enchufado, no está, se está con una lucecita aquí. Ah, vale. Y bueno, voy a moderar esta mesa y vamos a hablar del guión en la televisión fundamentalmente. Ayer, cuando después del cóctel, surgió una tertulia muy curiosa y hay algo que me gustaría que no se perdiera, y es que lo que podemos ver los que nos dedicamos a la tele es que el espectador español sí está deseoso de productos españoles y sí sucede algo un poquito como casi al contrario de lo que pasa con el cine, y es que grandes series americanas a veces no tienen tanto éxito como series españolas que no voy a decir que sean peores, lo he comentado antes un poco con Belén, pero que podrían ser mucho mejores si nos dejaran hacerlas mejores por formato, o sea, por la duración que nos obligan casi siempre, y por muchas otras premisas que las productoras imponen y no nos dejan hacer las series que nos gustaría hacer. Bueno, esto es algo que yo quiero plantear, que no está muy aquí en el programa, pero que como todos los que estamos aquí somos profesionales de la tele, pues creo que tenemos mucho que decir y que aportar en este sentido. Yo le voy a dar la palabra a Julia, que nos va a hablar en nombre de Silvia, que se encuentra un poco mal, luego espero que podamos contar con ella, para que nos cuente algo sobre el futuro de las series, de lo que trae preparado y bueno, y a ver qué sale de todo esto. Bueno, yo evidentemente lo leo porque me la he leído y ratifico todo lo que ella dice, con lo cual la puedo leer. Hay algunas alusiones personales que yo adaptaré a mí y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente lo que le habíamos pedido que hiciera Silvia es el futuro, cómo ve ella el futuro de las series de televisión. Ha empezado, no puede empezar mejor. Woody Allen dijo: me interesa el futuro porque es un sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. A mí también, a Silvia, le interesa el futuro, nos interesa, os interesa a vosotros, le interesa a todo el mundo. Lo que ocurre es que el futuro no es una conjetura, nadie lo conoce. Perdón. Lo que ocurre es que el futuro no es más que una conjetura, nadie lo conoce. Perdón, casi nadie. Porque sí hay gente que conoce el futuro. Los futurólogos lo vaticinan, los meteorólogos lo pronostican, los políticos, bueno, estos siempre están convencidos de saberlo y luego no dan ni una. Y luego están los ejecutivos de televisión, que son un cruce entre futurólogos y políticos porque predicen con mucha seguridad, con demasiada, y luego no dan ni una. Y la realidad es que nadie sabe que tendrá éxito y que no lo tendrá. Nadie sabe nada de este oficio. Entonces, ¿qué hacen los ejecutivos de televisión? Pensarán que asumir riesgos creativos es sinónimo de asumir riesgos laborales. No vayamos a ser una serie original, no vaya a ser que nos echen, parece que es lo que piensan. Así que se sigue lo ya conocido, la tendencia, el llamado mainstream. ¿Que tocan series históricas? Pues toca Mar en tiempos revueltos. Yo he comentado que me parece que en concreto Mar en tiempos revueltos, que conozco muy bien, precisamente fue una de las series que marcó época, ¿no? Que marcó esta tendencia, no que se sumó a la tendencia, pero efectivamente después de Amar vino La Señora, Hispania, Gran Hotel, República, etc. En mi humilde opinión, y respeto al máximo de los autores de estas series, algunos de ellos aquí presentes, compañeros y amigos, pasa como con la literatura. Llevamos ya una década de boom de novela histórica. Hace tiempo me propusieron escribir una novela y una amiga editora me aconsejó fabricar una novela histórica, las que más se venden, quizá porque sobre todo las compran mujeres y de edad, digamos, madura, que son las que más leen. Puede ser que sean también ellas las seguidoras de las series históricas, que hayan transferido el fenómeno a la televisión, pero ellas todavía las ven. Yo creo que a las series históricas también, desde mi experiencia personal, es que la incorporación de un público de todo tipo es algo que tenemos que tener en cuenta.
muchísimos jóvenes y muchísimos hombres, a pesar de lo que tradicionalmente se considera que son las mujeres las consumidoras de este tipo de series. Y es que los jóvenes ya no ven la tele, no como tal. Sus alumnos, porque Silvia da clase de guión en una universidad, como tenéis en el currículum, mis alumnos universitarios no ven tele, se descargan series de Internet. De esto también luego hablaremos. Mayoritariamente series de culto americanas, desde Breaking Bad a Modern Family. Yo creía que quizá fueran ellos porque estudian comunicación y son cool, hasta que un día escuché a un grupo de jóvenes reponedores de Alcampo que se descargaban las mismas series. Y entonces Silvia pensó, una de dos, o los reponedores de Alcampo son alumnos de comunicación, que tampoco es tan improbable, o es que todo el mundo se descarga series de culto americanas. Seguramente va a ser lo segundo. ¿Y cómo descubren estas series tan cool y tan trendy? Pues porque están conectados, Facebook, Twitter, los smartphones. Es imposible estar incomunicado en el país con más teléfonos móviles por habitante y en el que el 53% de los usuarios tiene la llamada nomofobia, que no es fobia a los gnomos, como aclara Silvia, sino adicción al móvil y ansiedad por no tenerlo cerca. España también es líder en piratería por Internet, como todos sabemos. O sea, ha extendido, me parece muy interesante, muchos temas que luego generarán debate entre nosotros. Es un hecho. La gente se descarga series, sobre todo los jóvenes potenciales consumidores deseados por los publicistas. No pagan un duro, no ven publicidad y pueden verlas cuando quieran. ¿Significa esto que ya no habrá más público viendo series a la misma hora, como siempre, delante de sus televisores? Es posible. Entonces, ¿cómo se producirán las series? ¿Sin una franja horaria? ¿Sin un target? Recientemente, varias web series se han convertido en series para TDT y varias series para TDT en series para canales premium. Tenemos muchos ejemplos. La web serie Qué vida más triste se emitió en La Sexta. Antena 3 tiene su canal online, El Sótano, y coproduce webseries. Estamos en los tiempos del low cost. Sí. Se hacen series low cost que, si tienen éxito, pasarán a otra pantalla, sumando puntos como los marcianitos, ¿no? Como los juegos, los videojuegos. Es una manera barata de producir y además de no arriesgar, que es el real propósito de los ejecutivos de televisión. ¿Es ese nuestro futuro? Bueno, cuenta Silvia que ella nació cuando, yo también, cuando solo había un canal de televisión. Hoy tenemos muchas pantallas a nuestra disposición. Su hijo de 2 años le pide, por ejemplo, ver su serie favorita en su teléfono, en su smartphone. Tuvo que hacer un viaje largo y le tuvo que colocar una pantalla de DVD. Los que tenemos hijos conocemos el tema. Cuando crezca estará más acostumbrado a vivir con una pantalla pegada en cualquier lugar, que será capaz de ver varias cosas a la vez. La primera vez que vi un despacho lleno de pantallas con canales diferentes fue el de Valerio Lázarov. Me sorprendió que fuera capaz de verlas a la vez, como el centro de operaciones de la NASA. Pero mis alumnos de 20 años ahora están en clase escribiendo con el iPad mientras miran el 20 en el smartphone, etcétera. Yo misma también lo hago a veces, o sea, ya no es solo una cuestión juvenil. Crecen saturados de tecnología. Yo creo que ese es el futuro y es el presente. Hacer series para múltiples pantallas, ya sea que se vean en el móvil, en streaming, en la tele de pago, en la TDT, en el ordenador. No importa cómo, ni dónde, ni cuándo las vean. Lo importante es el contenido. La tecnología no afecta al contenido, salvo las lógicas diferencias de ver una serie de época en una mini pantalla, por ejemplo, que no es lo más adecuado. Pero sí a la audiencia. La audiencia ha cambiado radicalmente en la última década. Se ha fragmentado y se ha individualizado. ¿Y cómo afecta esto a los contenidos, que es nuestro trabajo? En mi opinión, en la opinión de Silvia, en España aún estamos en una época de televisión, digamos, clásica. Hace poco leí un libro interesante llamado It's Not TV, las series de ficción en la era de la post-televisión.
Su autor, Eric Ross, habla de la llegada de la post-TV a la televisión americana en 1990 con la serie Twin Peaks. A partir de ahí, la ficción americana se aparta del realismo y se crean series, podemos decir, estrafalarias, desde Doctor en Alaska o Big Bang Theory. Neoclásicas como Mad Men, mi favorita, o mainstream vanguardistas como Los Soprano también o Perdidos. Yo creo que estas series rompen con las anteriores, mucho más convencionales, y suponen la llegada de esta edad de oro de la televisión actual porque dejan de ser series de productor para convertirse en series de autor. Esto es muy interesante. Sus creadores y guionistas son novelistas visuales, como los llamó Salman Rushdie. El mismo Rushdie, en una entrevista en el Telegraph en 2011, les considera los principales artistas creativos, los que habían hecho de las series de ficción lo que él llamó la nueva televisión. Cuando los creadores tomaron el control de las series, que es como debería funcionar, siendo showrunners y productores ejecutivos, la calidad subió exponencialmente. Esto me parece fundamental. En España esto no sucede habitualmente, casi nunca. Aún no hemos llegado a la post-TV. Aquí el público seguidor de series sabe quién es JJ Abrams o Matthew Weiner, el creador de Mad Men, pero no sabe ningún nombre de creador de serie española, es verdad. Las series aún son series de productor, como por ejemplo es una serie de Globo Media o de Bambú o de Diagonal Televisión, por ejemplo, ¿no? Y la tendencia no ha cambiado. Las series no aportan, salvo excepciones, un punto de vista personal o diferente del mundo. Son, en todo caso, series bien escritas y bien producidas, pero seguramente no serán recordadas con el paso del tiempo. Aunque muchos de nosotros participemos en esas series, quizá deberíamos tomar conciencia de esto, ¿no? Que lo veo bastante cierto. Quizá alguno de vosotros piense lo contrario. Vamos a debatirlo ahora, ¿no?, en la mesa redonda. Os dice Silvia en su sincera opinión, porque fundamentalmente la culpa de ello, como la de todo por otra parte, es de los productores. En España el productor no confía en el guionista. Quizá es porque cobramos demasiado poco. Y lo peor es que a veces el guionista tampoco confía en sí mismo y cede demasiado fácilmente lo que verdaderamente importa en cuestión de calidad, el control creativo. La mayoría de las veces es que no nos queda más remedio. Es cierto que algunas series como Cuéntame o El síndrome de Ulises, en estas series los guionistas han conseguido ser productores ejecutivos, pero son excepciones muy... Ahora Curro nos puede contar. En las series de Globo Media, por ejemplo, muchos guionistas son productores ejecutivos y coproductores ejecutivos, pero son tantos que me pregunto quién tiene realmente el control creativo y me respondo que el productor. Yo soy optimista, yo también, pero vamos, esto lo dice Silvia, quizá ilusa en esta época tan apocalíptica en la que vivimos, porque parece que hoy en España no se puede tener pensamientos positivos. Esto va de mal en peor, hay que irse de España, esto es un desastre, bueno. Pero como optimista que somos, creemos que esto va a cambiar y que cada vez habrá más series de autor en España, habrá más guionistas que sean productores ejecutivos. Claro que para conseguirlo tendremos que cobrar más y quizá que ir a la huelga como hacen los americanos, o simplemente nos dejarán ser productores ejecutivos porque las series serán muy baratas, como es el caso de las webseries actuales, y entonces cobraremos todavía menos. Y a nadie le importa quién tiene el control creativo de ellas. No sé cómo se conseguirá, pero creo que así será. Es el camino natural, y ahora que nos encontramos en un evento promovido por la Sociedad General de Autores, no está mal decirnos a nosotros mismos que podemos ser autores, creadores de series, gente con talento capaz de aportar una visión personal a un producto para televisión. Lo digo para subir el ánimo, que no el ego, que ya algunos lo tienen bastante tal. En estos tiempos tan revueltos, homenaje que me hace, en el que es más fácil odiar que amar.
En conclusión, el futuro de las series de televisión es una conjetura, pero yo creo que la tecnología nos llevará a hacer series más baratas para múltiples pantallas y los contenidos nos llevarán a hacer series más personales, diferenciadas y originales para una audiencia más fragmentada. Y termina Silvia con una cita de Drucker: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Así que espero que vosotros lo creéis. Creémoslo entre todos. Gracias. Pues muchas gracias, Silvia. Bueno, nada, no sé si alguien... Silvia, te sientas ya aquí para... Muy bien, fenomenal. Bueno, para darle un poquito de forma, no sé si alguien quiere aportar algo. Yo creo que de todo lo que ha planteado Silvia, por lo menos mientras escuchaba, sí es verdad que, bueno, creo que estamos todos de acuerdo, es que los contenidos siempre tienen ese peso y tienen que tener la calidad. O sea, la calidad va a tener que ser incuestionable, sea como sea el formato y la multipantalla y el futuro, cómo se presente, etcétera, etcétera, y que si es bueno, pues que se valorará, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que las nuevas formas, imagino, y en esto estamos todos implicados, las nuevas plataformas para estos contenidos van a condicionar mucho la forma de ese contenido. Y en ese sentido, Bruno, que está por ahí, creo que a lo mejor nos puede... ¿Está Bruno o no está Bruno? ¿Se llama Bruno, el chico que ha hablado antes? Sí, Bruno. Estaba apelando a ti. En cuanto a lo que tú has comentado antes, lo que tú has contado en tu ponencia, con estos microdosis que fuisteis lanzando de cómo iba a ser la peli que ya se está haciendo, tiene mucho que ver con ese futuro del que estamos hablando. Es decir, que sí va a condicionar bastante los contenidos y cómo se ofrecen estos contenidos, ¿no? Y en cuanto a la autoría, que no sé también qué opináis y que vas a contar tú ahora, Belén, pero me gustaría ir concretando un poquito más de los guionistas para que se produzca este fenómeno en España. Una de las dificultades más grandes que tenemos es que contamos solamente con 2 cadenas hoy en día que tienen el monopolio de lo que se puede ofrecer, es decir, que son ellas las que mandan y las que determinan cómo tienen que ser esas series. Pero bueno, no sé qué opináis el resto y qué tienes tú que aportar. Ese es el gran problema que tenemos aquí en España, que estamos en manos de unos ejecutivos que son 3, y entonces esos señores son los que deciden los contenidos y qué es lo que se tiene que presentar en televisión. Y eso pues es bastante frustrante. Hemos tenido ejemplos que han querido salir de ahí, como Canal Plus, que hizo Crematorio, o la serie que hizo David Trueba, de Jorge Sanz, pero han sido para un público muy, muy pequeño. Las pasaron en abierto e hicieron solo un 5,6. O sea, el público no está interesado en ese tipo de historias y son historias estupendas. No sé si habéis visto Crematorio, particularmente creo que es una serie que está muy bien. Pero ahora mismo el panorama está bastante complicado. O buscamos salidas, como dice Bruno, alternativas, o como ha dicho Silvia. De momento hacemos una tele clásica y bueno, vosotros como guionistas lo sabéis, porque aquí hay gente que trabaja en televisión y sabe lo que demandan los productores, ¿no? Diagonal, por ejemplo, que es una productora estupenda, que hemos trabajado aquí varios con ella, tiene un producto muy concreto y no se sale casi nunca del esquema. Lo que hace le funciona y por eso sigue. Entonces, yo veo el panorama un tanto desolador de momento, pero creo que tenemos que apostar. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una serie con un amigo mío y nos hemos planteado una cosa. ¿Qué hacemos?
Una serie para que la vea el gran público o una serie como nos gustaría a nosotros. Nosotros somos fans de todas las series, bueno, de prácticamente casi todas las series americanas que nos gustan. Treme, Breaking Bad, The Wire, pues series que aquí ahora funcionan en determinados canales. Bueno, The Wire, por ejemplo, prácticamente es una serie muy de culto. Y nos hemos planteado eso, ¿qué hacemos? ¿Algo para el gran público o algo que nos guste? Y hemos decidido hacer una serie que nos gusta. ¿Qué futuro tiene? Pues ya lo veremos, ¿no? De momento es que si no, el panorama es un poco duro, ¿no? Yo que estoy haciendo series de televisión y miniseries y TV movies, tienen un esquema muy determinado, ¿no? Yo quería hablar del mundo de la TV movie, del futuro de la TV movie, poniendo dos ejemplos de dos trabajos que yo he hecho en 2 años diferentes. El primero fue una miniserie que tuvo subvención del Ministerio de Cultura. Se llamaba La princesa de Éboli. Al tener subvención del Ministerio de Cultura, tenía un dinero bastante considerable comparado con lo que se está haciendo ahora. Llegamos hasta los 2.300.000. O sea, eso es un presupuesto muy adecuado y que ahora mismo hay muchísimas películas, como decía David, que no alcanzan ese presupuesto en cine. Eso que permitió que, bueno, que el una cuarta parte del presupuesto se lo llevasen los actores prácticamente, pero el resto tuve tiempo y dinero para poder hacer una TV movie, bueno, pues que resultó, que gustó a los productores, que gustó a la cadena y que tuvo audiencia. 1 año y medio, 2 años y medio más tarde, ya no hay subvenciones para las miniseries y me enfrento con otra miniserie que no sé si vosotros conocéis más o menos los presupuestos que se manejan, pero son habas contadas. Las series dan, o sea, las cadenas dan 1,5 millones para miniseries, de ahí tienes que quitar el beneficio industrial que tiene la productora, que es alrededor del 20%, 15%, y a partir de ahí tienes que hacer un producto en dos entregas de 150 minutos de metraje como mínimo. ¿Eso qué implica? Que tienes que trabajar con 5 semanas o 4 semanas, o dependiendo de la producción, rodando bastante deprisa y bueno, y son 150 minutos de metraje. Todos sabéis lo que eso significa. Entonces, vamos hacia ese modelo, porque ahora ya no se subvenciona y no se ayuda. A nivel de temática, hemos pasado por todas las fases. Desde la primera, que fue un gran acontecimiento, que fue Padre Coraje, que era una miniserie estupenda, hasta, bueno, vosotros también sabéis, ¿no?, el famoso biopic, que ha sido casi el que ha dado más réditos, ¿no? Paquirri, La Duquesa, Rocío Jurado, bueno, pues todos conocéis, ¿no? Y luego ha habido otro determinado camino que ha sido, pues, la crónica social, no rosa, sino de historias que están a la orden del día, Fago, Historias robadas, pues varias series, ¿no? Que El Pacto, por ejemplo, que hizo Fernando Colomo, Inocentes, las que hizo Calparsoro, que tuvieron también una cierta aceptación. El problema que yo le veo es un problema económico y que nos tenemos que adaptar pues ahora mismo a lo que tenemos, crear historias pequeñas, interesantes y que puedan tener una fácil producción, que es lo mismo que decía Silvia con respecto a las series de televisión. Yo hablo en concreto de miniseries, porque conseguir dinero para tener una producción más grande es complicado. Entonces, yo creo que el formato TV Movie a las cadenas les sirve muchas veces para contraprogramar, en vez de para contar una historia, y eso es ciertamente un poco triste, porque lo estoy viendo constantemente. Y bueno, y ahí hay detrás algo muy interesante, y es que como ahora, tal y como está el cine, es difícil levantar una película, podemos seguir contando historias más pequeñas en formato de televisión y que llegan a muchísimo público, ¿no? Porque, claro, una serie de televisión, como bien sabéis, puede llegar a 2,5 millones de espectadores, 3 millones, que eso a lo mejor en cine, bueno,
es bastante complicado, depende de la película, ¿no? Si, excepto Lo Imposible, otras, el cine lleva a pocos espectadores a las salas, el cine español. Entonces, a mí me gustaría, yo creo que es una cuestión de educar al público español. El público, como dice Mercedes, está ávido de contenidos españoles. Pero, claro, yo estoy un poco de acuerdo en que hacemos una televisión demasiado clásica y, para mi gusto, entre comillas, demasiado para señoras, que son, y hoy hablábamos con Mercedes, y también quizá para adolescentes. El público como nosotros, la gente que escribe y dirige las series, no somos público de lo que hacemos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo no soy público de las cosas que dirijo. Y las intento hacer lo mejor posible, pero me gustaría que hubiese una línea, ¿sabes?, de historias que a mí me gustase ver en la televisión. Yo no consumo televisión al uso, yo consumo televisión cuando yo quiero y como quiero. Entonces cojo y estoy un fin de semana viendo toda una temporada de la serie que me gusta. Pero es muy difícil que me enganche a una serie de televisión, pues por horarios, por forma de vida, por tal. Entonces, creo que debemos encaminarnos, pues, a educar al público, primero con pequeñas perlas en otros formatos, y luego ver si somos capaces de convencer a los ejecutivos de televisión de que hay otro mundo que no es el que ellos se plantean. Es una tarea difícil, pero podemos conseguirla, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo estoy creando una serie como a mí me gustaría. Dentro de 3 meses o 4 veremos cuál es el resultado, pero soy optimista con respecto a eso. Lo que pasa que es eso, estamos en manos de 4 personas, 5 personas, 3 ejecutivos, es que no hay más, no, y son ellos los que deciden. Entonces, quería también hablar de una cosa que se ha hablado antes en la mesa anterior, que es la diferencia y cómo está relacionado, por lo que decía Lola, el cine con la televisión. Yo empecé haciendo cortometrajes en cine que tuvieron una cierta repercusión, y un día una directora de casting le presentó un cortometraje mío a un productor de televisión. Yo no había hecho nada más que 2 cortometrajes. Pero le presentó el corto no para presentarle mi trabajo, sino para presentarle a una actriz. Entonces le dijo, mira, esta actriz era Blanca Pilánez, una actriz maravillosa. Y le dijo, mira, el corto que acaba de hacer, el productor vio el corto y me dijo, ¿tiene más cortos? Y le dijo que sí, vio otros 2 cortos míos y entonces me encargó una serie de televisión. Y a partir de ahí he trabajado en televisión. Llevo ya 10 años trabajando en televisión, haciendo series, miniseries, TV movies, y en ese impasse pude escribir una película con una guionista, evidentemente, porque yo concibo el trabajo de la creación con una guionista. Me gusta el feedback, me gusta la propuesta. Yo quiero trabajar con una guionista, no soy escritora única y exclusivamente de mis propias historias, las quiero compartir o que ellos las compartan conmigo. Y a partir de ahí, pues hice una película y ahora voy a hacer otra. Pero mi formación y prácticamente todo mi trabajo ha sido en televisión. La televisión es un medio para mí fascinante y que te da la posibilidad de contar otras historias como director que tú nunca escribirías. Dirijo La Señora y me puedo hablar de anarquistas, de un momento histórico que a lo mejor yo no contaría, de momentos dramáticos interesantes, como hemos hecho, ¿no, Nacho? Que hemos escrito historias interesantes, aunque luego yo no sea espectadora de esas historias, ¿no? Y a lo mejor tú tampoco como espectador, no sé, pero te da muchas posibilidades, ¿no?, la televisión. Y es un medio estupendo que debemos cambiar, ¿no? Muchas gracias, Belén. Tengo un problema y es que no uso reloj y para esto, Miguel, yo soy muy desastre. Si enciendo el móvil para saber los tiempos me puede sonar en cualquier momento, entonces a mí me deja un reloj, esto es así, no sé cuánto ni el tiempo, porque teníamos como algo muy estricto, ¿no, Inés? Lo siento. Me lo controlas tú porque es que se me va la pinza, ¿vale? Bueno, bien, pues muy interesante todo lo que ha contado Belén
me suena que me ha quedado como un poquito de salto, pero bueno, quizás sea mejor así, ¿no? Exponer los temas y luego que entremos todos en debate en todo lo que se va abriendo mientras tanto, ¿no? Que nos van a contar algo que yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, que siendo españoles y hablando español, somos españoles, espera que ya lo estoy haciendo un lío, somos españoles, sí, o sea que siendo españoles y hablando español, ¿por qué no podemos tener más comunión con los tantísimos hispanoparlantes que hay en el mundo? Que somos la segunda lengua del mundo. Y en ese sentido creo que nos va a contar José Luis Acosta algo de cómo se puede abrir mercado también en América. ¿Me equivoco o no? Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Desgraciadamente quizás mi ponencia se ha puesto muy de moda en el sentido de que de repente el buscar mercados fuera de este país empieza a ser algo muy necesario para muchísimos profesionales que estamos en este oficio. El mercado, como todos los mercados, evidentemente es un mercado complicado. Mi experiencia, que es lo único que puedo contar, y hasta ahí llego en mis limitaciones, no soy ningún sabio sobre la materia, es solamente la experiencia vivida y que ahora, después de 3 años de sembrar en ese mercado, empieza a dar sus frutos. Pues sobre todo he estado, digamos, ligado o trabajando mucho el mercado sudamericano, latinoamericano, México, Miami y ahora ahora os contaré más adelante y ahora el mercado americano, norteamericano de Los Ángeles. Estos mercados, pues evidentemente lo que dice Mercedes tiene razón, son unos mercados a los cuales les dimos la espalda, a los cuales que parecía que lo único que hacíamos con Sudamérica eran las coproducciones con Argentina, sobre todo por vía Gerardo Herrero y Pablo Bossi, una serie de productores que han mantenido una constancia a nivel de producción y que ahora, bueno, pues creo que todos estamos ávidos de abrir mercados porque este mercado está muy limitado, todos estamos deseosos de que nuestras historias se puedan contar o que nos puedan contratar para contar otras historias en otros mercados que evidentemente no tienen los presupuestos de acá, estoy hablando del mercado de lo que es sudamericano, centroamericano, pero sí tienen una producción mucho más numerosa y también alejada cada día más de lo que es el prototipo de lo que entendíamos siempre que era el mercado sudamericano, que era el culebrón, el diario. O sea, cada vez se hace menos o cada vez esa industria, que es evidentemente potente, sobre todo en Miami, con Univisión y Telemundo, que son las más fuertes, Venezuela también, pero ese mercado cada vez se está quedando mucho más marginal, o más no es la palabra correcta quizás, pero sí más minoritario, en el sentido de que hay toda una clase emergente en la sociedad latinoamericana que está ávida del audiovisual, de querer ver audiovisual en su idioma y con unos formatos muy parecidos a los que podamos ver en la televisión de acá, o muy parecidos a los que podamos ver, o muy deseosos de ver los mismos formatos que puedan ver en Estados Unidos, pero en su idioma. Eso significa que en los últimos años, y cada vez más es un mercado que va más increciendo, se está potenciando mucho lo que es las series en castellano, con todo tipo de géneros, o sea, ya digamos, insisto que la parte del diario, de la serie diaria, de programación horizontal y de todos los días un culebrón, se está quedando para clase media, baja, que se está quedando para un determinado tipo de público y de edades, y que todo lo que es la nueva generaciones de consumidores de televisión de toda Latinoamérica y del mercado americano en castellano, del mercado norteamericano en castellano, pide otro tipo de productos. Quiero decir con esto que sus gustos pueden estar muy cerca de los gustos que podamos nosotros fabricar acá. O sea, no hay que tener ese susto de decir es que solamente se hace un determinado tipo de producto en Latinoamérica, para nada. En Colombia se están haciendo, por ejemplo, con un nivel de producción excelente y además bastante bien de todo, de calidad. En Post Colombia, que es una cadena vinculada a la Fox de Los Ángeles, pero que también está vinculada a una cadena de televisión de Colombia, se están haciendo unos productos increíblemente buenos que además hasta se emiten en canales de pago americanos y se están haciendo allí por no grandes cantidades de dinero y con un nivel de producción excelente.
y aceptan y admiten y son muy receptivos a oír historias y a que se les cuenten historias y a presentar historias. Quiero decir que son mercados muy ávidos de contenido. Tanto, yo estuve hace una semana una reunión en Skype con, bueno, ahora os cuento, con unos socios que se ha montado ahí una plataforma de contenidos en México con la intención de mover contenidos en Estados Unidos, en Los Ángeles, que tenemos, bueno, hay una oficina ya en Nueva York y otra oficina en Los Ángeles y otra oficina en México, en Distrito Federal, donde la idea es un poco agrupar contenidos en un mercado que no es como aquí, donde España es España y tiene estas limitaciones geográficas y estas limitaciones industriales. Allí, si una persona funciona bien en Colombia o si una historia funciona bien en la Fox de Colombia, te pueden llamar de Televisa de México o te pueden llamar de Telefe en Argentina. Es un mercado, no es que sea el paradisíaco, porque en ningún mercado lo es, todos los mercados son complicados y difíciles, pero sí es un mercado donde geográficamente está mucho más abierto a nivel industria que el mercado español. Siendo, curiosamente, ese castellano sí abre las puertas allá. Lo que nosotros nos hemos encerrado en cierto provincianismo de que hemos mirado nada más que Europa cuando nuestro lenguaje y nuestra lengua está en el otro lado, pues quizás yo creo que ha podido ser, si no un error, porque no hay errores, porque siempre se busca la camino más adecuado y mejor y el que más nos beneficie en ese momento, pero sí creo que ha habido una desidia en parte o una, a lo mejor, arrogancia también, que ahora sí que nos la vamos a pagar. Y en ese sentido hemos perdido una base importante de un mercado que, de verdad, sinceramente, en estos momentos sí es muy emergente. Y es cierto, o sea, tú puedes decir, no te pagan lo mismo que acá. Es cierto, no te pagan lo mismo que acá. Y cuando te dicen lo que te pagan acá, dicen, porque además ellos lo traducen también en dólares, euros. Y no solamente eso, sino que, un ejemplo, en el Canal 13, ahora tengo un proyecto con Chile, en el Canal 13 de Chile, que es una cadena más o menos que está bien, que es una cadena muy imitando muy a los americanos, que parece una cadena de Silicon Valley, muy de ladrillo, muy de Mac, muy de diseño, pues lo que pueden pagar allí por un guión de 50 minutos, no 70 como aquí, son unos $2.000, $2.500. Si estamos hablando de Televisa o de México, estamos hablando de más o menos bien pagado, ya se consideran $4.000, $3.000 a $4.000. Pero da igual que tú hagas uno semanal o que hagas uno diario. O sea, no determinan como aquí precios distintos, es el mismo, es un guión, es un texto y es un número de páginas. Lo que me refiero con esto es que son mercados que quizás dices pagan menos, pero mucha gente, en el momento que está la situación, se preguntan, preferible es hacer 3 guiones que te paguen $2.000 que no hacer ninguno, aunque te paguen 12.000, que es un poco lo que está pasando en estos momentos. Y es verdad que hay mucha necesidad de orientar la mirada hacia otros mercados, cuando este mercado, pues hay demasiados profesionales, poca industria. A lo que estaba refiriéndome antes, que me he quedado un poquito colgado ahí, hace una semana, hablando con digamos, mis socios de una historia que ahora os cuento, decían que el problema que tenían ahora mismo en México es curiosamente el contrario que aquí. Estoy hablando de televisión, no me estoy metiendo en tema cine, porque no estoy tan seguro de los datos. Pero en tema televisión, por ejemplo, el problema que tenían ahora mismo, y grave, es que tenían muchas ventanas y pocas productoras que suministraran material a esas ventanas. Es así o sea, no tenían suficientes productoras, ni suficientes historias, ni suficiente producto para alimentar la cantidad de ventanas y de contenido de ficción, porque allí la ficción es aún mucho más generosa a nivel de horario, o sea, extienden más la ficción. Por ejemplo, uno de los canales de Televisa llega a tener un 70% de ficción, pero ya hay canales de pago en castellano que su nivel de ficción llega hasta el 80%. Quiero decir que el nivel de producción de ficción es ahora mismo, en estos momentos, no sé qué pasará dentro de 3, 4, 5 años, pero en estos momentos es un mercado muy ávido de contenidos, y además de contenidos que nos pueden llegar a ser afines en cierto sentido. O sea, no son contenidos tan lejanos como esos culebrones venezolanos y esas historias que decimos no somos capaces ni seríamos, quizás, yo por lo menos, pero no por nada, no es ningún tipo de desprecio, sino por afinidad de mundos. Sin embargo, ese punto
ya no está. O sea, hay un punto, hay una geografía de argumentos y de historias que los podemos perfectamente hacer aquí o allá. No existe ningún tipo de complejo en ese sentido en la industria americana, en esta industria americana en concreto, porque están haciendo de todo. Y de hecho, hasta allá, en México ya me estaban pidiendo algo que aquí era, bueno, vosotros lo habéis, lleváis mucho tiempo por delante, pero quieren hacer series donde puede haber gays, como una cosa, como nos vamos a atrever en ese territorio. Quiero decir, con todas las cautelas, están haciendo series de policíacas, están haciendo series de abogados, están haciendo series, o sea, están en formatos que perfectamente los podemos hacer nosotros y formatos que perfectamente nosotros podemos ofrecer a ellos. Quiero decir que hay una posibilidad. Viendo esta posibilidad, que insisto que llevo como 3 años, quizás porque pequé de Pepito Grillo y vi que lo que se venía encima en este país iba a romper bastantes la estructura un poco industrial. Sí he estado trabajando mucho tiempo en ese sentido y hemos montado, yo soy socio minoritario, fundador de una plataforma se llama World Talent House, que tiene sede en México, tiene oficina en Nueva York y tiene oficina en Los Ángeles, con muy buenos agentes en los 3 sitios. ¿Qué se hace? ¿Qué se intenta hacer con esto? Bueno, lo que se intenta es captar contenidos que puedan, no estamos hablando ni de grandes ni de buenos contenidos, estamos hablando de contenidos que creamos que se puedan vender en ese mercado. No estoy hablando de que tú tienes el mejor guión del mundo, pero a lo mejor ese mejor guión del mundo no se puede vender en México o no se puede vender en Colombia. Estamos hablando a nivel absolutamente, digamos, industrial. Quiero decir, se crea una plataforma que requiere una serie de características de perfil donde ese contenido crea la persona, porque va a invertir en traducirlo en el caso de que se lleve a Los Ángeles, que ya se han llevado varios, o en el caso de llevarlo directamente desde México a Chile o desde México a Buenos Aires o a Miami, necesita una inversión de esa persona y esa inversión requiere que tú debas de creer en ese contenido para poder invertir en ello. Entonces, bueno, mi labor aquí en España, entre otras cosas, es seleccionar contenidos que puedan ser útiles aparte de los que yo mismo pueda generar. Es una iniciativa que lleva escasamente 5 meses, pero que ya está empezando a dar resultados. De hecho, ya hay 2 proyectos, uno en Los Ángeles que ya está vendido y otro en México que está prácticamente cerrándose. Uno es mío y otro de otra persona, de un colombiano. Y es muy pequeño, no es una cosa, digamos que os estoy explicando un modelo de posibilidades y de negocio que se ha abierto en ese sentido. Y que creo que hay un mercado ahí, que está ahí, y sobre todo porque creo que las ideas no tienen fronteras. O sea, si hay una buena idea y creo que hay una manera de contarla y se cuenta bien y puede crear interés, yo ahora mismo, por lo menos lo que es en el mercado latinoamericano y americano, están muy abiertos a oír y con mucho respeto además por el profesional español. El mercado ya americano pues es otra cosa. Nosotros teníamos una de las personas que está dentro de los digamos clientes socios, pues tenía un proyecto que podría ser muy interesante y lo es para el mercado americano, y se le estuvo preparando durante 2 meses y medio lo que tenía el speak famoso con el productor, y durante 1 mes y medio hemos estado 1 hora diaria con el agente de Los Ángeles, con el agente de México y nosotros 2, ella y yo, aquí en España, a ver cómo había que vender eso y cómo se podía vender eso, porque había concertadas 18 entrevistas. Quiero decir que el mercado americano es otra cosa también. Y de esas 18 entrevistas había que matizar qué quieres contar, cómo lo quieres contar. Bien, después de hacer 18 entrevistas, pues la representante de Natalie Portman, que tiene una productora y otra serie de gente, parece interesada en ese proyecto. Pero es que entonces después tienes que hacer un tratamiento de unas 15, no más de 12 páginas, que eso también lo tienes que hacer muy bien y tienes que volverte a reunir con los representantes, con los agentes de Los Ángeles, con el de México, que es un socio de Guillermo Arriaga y brillantísimo, y aquí, y preparar un dossier donde
pueda leerlo. Si ese dossier pasa y dicen, está bien, ya hemos dado un paso adelante. O sea, que quiero decir que son mercados, el americano es un mercado complicado, el mercado latinoamericano es un mercado que tampoco puedes enviar y olvidarte, tienes que estar ahí, tienes que volver ahí y tienes que volver ahí. Con mucho que te digan, que eso es siempre, en mi experiencia me dice que con mucha calidez que le pongan a las entrevistas y con mucha generosidad que le pongan a la reunión, conviene no querérselo todo y conviene insistir en persona, o sea, estar ahí, volver a hablar con ellos, que te vean que estás en el mercado, convencerlos, y ahí es cuando empiezas a ver, por fin, frutos. Eso es un poco la experiencia que yo, así a grosso modo, os puedo contar y os puedo servir. Pues... A mí se me ocurre cerrar el círculo con esto que nos acaba de contar José Luis, es que sería divino, como hemos arrancado contando los formatos que estamos obligados a hacer aquí de 70 minutos y de las series españolas y tal, como molaría de pronto que algo que se coloca allí de uno de estos proyectos, 50 minutos, muy mal pagado, por cierto, yo me ha dejado un poco acojonada esto de $2.000 por guión, ¿no? De 50 minutos de un prime time. Bueno, estáis hablando de Chile. De Chile, en bueno. México son 3.500. 3.500, ok. Que estaría muy bien que de pronto nos viniera de vuelta, ¿no? Una serie de estas que sale de aquí para ser colocada allí y de pronto volviera y se emitiera en una de las teles españolas con otro formato, con otra forma de hacer las cosas y que tuviera éxito, ¿no? Bueno, yo creo que quedan muchas más cositas que hablar de todo el problema o de la realidad que vivimos en las teles. No sé si todos de los que estáis aquí, de los que estamos, tenéis alguna cuestión que plantear o bien, perfecto. Luis Alcarazo primero, después Curro Rollo Gomá y, ¿me dices tu nombre? Ángel, en ese orden. Ya, es que yo soy como los cuervos, solamente puedo contar 4. No, o sea... Ahora tengo que apuntar, vale, sí. Alcarazo y mientras voy apuntando. ¿Qué ha pasado que no nos estamos enterando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, Luis. Hola, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Vale, bueno, nos estaba diciendo que esta cuestión que te planteas de ¿qué escribo para el gran público o escribimos lo que nos gusta a nosotros? Y yo decía, bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la televisión para mí, bueno, es un instrumento, pero también, sobre todo es una industria, y yo creo que cuando nosotros nos planteamos presentar una serie, una TV movie, una película, lo que sea, no podemos separar, no podemos escribir solo lo que le gusta al gran público, ni solo lo que nos gusta a nosotros. Yo creo que nuestra obligación como guionistas es buscar la coincidencia, precisamente, es buscar qué es lo que yo quiero contar que le puede interesar al gran público, porque una cosa sin la otra no tiene sentido para mí. Y más en el país... Espera que acabo. Sobre todo nosotros vivimos en un país que, salvo los ejemplos estos que has puesto de Crematorio o que fue de Jorge Sanz, la mayoría de las series de televisión que se hacen son para televisiones
generalistas. Las televisiones generalistas lo que buscan es congregar delante del televisor al máximo número de gente de diferentes edades, y eso para los guionistas y supongo que para los productores y para los realizadores, que también tienen su alma, pues es un problema, porque te obliga a veces a infantilizar, a rebajar, a retocar los contenidos, pero yo creo que ahí está el reto. Yo creo que cuando nosotros escribimos tenemos que pensar siempre en un espectador que nos guste, y escribir para él. El referente de esas series maravillosas que a todos nos encantan, The Wire, no sirve. No nos sirve, porque esas son series que nos sirve, claro que nos sirve para aprender. Nos sirve para aprender que hay posibilidades de nuevas estructuras, cómo se resuelven escenas, para disfrutar, para crecer, pero no es nuestro modelo, no es nuestro modelo en absoluto, porque eso es la televisión de cable. ¿Y eso qué significa? Que es televisión que busca un público segmentado. La prueba la tenemos en que después esas mismas series las pasan en un canal generalista y no se comen una rosca, no las ve mucha gente. Tienen unos shares que no son competitivos comparado con las cosas que después podemos hacer aquí, que a lo mejor su calidad, desde luego, no es la misma, pero por proximidad, por lo que sea, congregan a toda la familia delante de esto. Y después, saliendo de tu intervención, perdón, yo creo que tenemos una tendencia a pensar que el guionista tiene un producto perfecto entre manos que nadie comprende. Y a veces se habla del productor como un enemigo, o se habla del realizador como un enemigo a veces. Quizá enemigo no es la palabra, no la encuentro, pero como un escollo, como un obstáculo para que se realice esa idea tan brillante que hemos tenido. Y yo creo que debemos tener claro que el productor es un cómplice, que también es un cómplice el realizador, y que sin eso, aunque haya divergencias, mosqueos, aunque dejes de hablar durante 2 meses, bueno, son tu pareja de baile, ¿no? Y nosotros formamos parte de una industria, hay que tenerlo claro. Si la industria se hunde, nosotros desaparecemos, y desde una televisión generalista, desde aquí, se pueden hacer obras que efectivamente sí se pueden exportar afuera. Yo quiero hablar de un ejemplo muy claro, que es una serie catalana, Pulseras Vermellas. Pulseras Vermellas es una serie que creo que cumple todos estos requisitos. Es una serie que tiene autor, claro, que es Albert Espinosa, que habla de experiencias propias, experiencias que han llegado mucho a la gente. Se ha convertido en un pequeño fenómeno, o en un gran fenómeno, tanto en Internet como en la televisión, a nivel de audiencia y tal. La ha comprado Spielberg, la van a hacer en Estados Unidos, y hay un camino. Pero yo creo que el camino siempre pasa por eso, por hacer algo que te guste, pensando que eso que a ti te interesa tiene que interesarle a quien lo tiene que ver. Ya está. Pasado con Crematorio o que fue de Jorge Sanz, ¿sabes? Y hacer algo más mayoritario, tipo La Señora o Gran Hotel, que son grandes éxitos, o La República o Hispania o tal, que, no sé, a mí particularmente me parece que está bien para un determinado público, pero yo no soy espectadora de ello. Estoy hablando simplemente como creadora. Yo, evidentemente, cuando creas, quieres llegar al máximo público posible, y sé perfectamente que los ejemplos que he puesto son de televisión por cable y son ejemplos de series muy bien hechas, pero que tienen pretensiones. O sea, yo lo que veo es que hay que cambiar un poco y educar al espectador de otra manera, poco a poco. Bambú ha hecho Hispania, ha hecho Imperium, que no le ha funcionado, pero quiere crear una segunda vía, una productora que arriesgue un poco más. Me refiero a ese tipo de cosas. Evidentemente lo que dices está clarísimo, tú tienes que hacer una televisión para que llegue al máximo público posible, pero hay maneras de hacerlo, me refería a eso simplemente. O sea, yo que ahora quiero crear una serie de televisión, no la quiero crear para un público como el de Gran Hotel, que es un público totalmente respetable. Es simplemente que yo me gustaría hacer televisión que yo viese, la que yo veo. Es iluso, romántico, no sé, llámalo como quieras, pero ahora mismo es la pretensión que yo tengo. No sé a dónde llegará. Esa era simplemente la diferencia. Tienes toda la razón del mundo. Está clarísimo que la televisión la tenemos que hacer para el gran público.
Pero perdona, si puedo hacer una anotación solamente. Ahora yo creo que la audiencia, hablamos del futuro, y en el futuro la audiencia se está fragmentando. Sí. ¿Dónde? La audiencia se está fragmentando cada vez más. Por ejemplo, un compañero y amigo mío hicimos un proyecto de serie que era, bueno, que luego hizo una película, él se llama Mariano Barroso, hicimos una serie sobre la figura de un gigolo. La llevó a varias teles, por supuesto nadie la quería, porque un gigolo, una serie de un gigolo. Hay una americana que se llama Hank. No digo que esta tuviera la misma calidad. Al final la reconvirtió en película e hizo una película que se llamaba Lo mejor de Eva. Pero él, por ejemplo, ha conseguido vender una serie low cost a TNT, una serie muy minoritaria, es que ahora ni me acuerdo del título. Con Eduard Fernández. Con Eduard Fernández y tal. A TNT, que es un canal, un canal como de cable, digamos. La TDT está haciendo series pues baratas, ¿no? La pecera de Eva era una serie bastante barata. En Estados Unidos lo han hecho, por ejemplo, en In Treatment hay series muy baratas, ¿no? Entonces, yo lo único que intentaba manifestar es que yo creo que esa puede ser una tendencia, ¿no? Hacer productos de calidad y minoritarios. Y más de autor, no en contra del productor, porque yo creo que el productor debe ser un aliado del guionista, pero el guionista también ha crecido, ¿no? El guionista, yo creo que, aunque no todos los guionistas pueden ser autores, ¿no? Yo a lo mejor me incluyo, que no puedo ser una gran autora, pero sí que creo que en España hay suficiente talento y en gente joven, sobre todo, para hacer como esas mini joyas de autor. Yo creo que es posible y las webseries actuales van por esa línea. Entonces, estamos hablando un poco del futuro, el actual, y en el actual es ese. O sea, ahora mismo el 33% de audiencia lo hace el programa este de La Voz, ¿no? Me parece. Pero no creo ninguna serie, no sé en cuánto está Cuéntame. Cuéntame estará en, bueno, ahora 18, 22... Y esto va cada vez para abajo. O sea, hay tantas ventanas, tantos canales, que va a ser imposible hacer ni un 20 ya. Entonces, eso del gran público, yo creo que ya no existe, ya no hay un gran público, o va a dejar de existir. Creo, pero yo, como no tengo la bola mágica, seguro que me equivoco. Le doy la palabra a Curro para que... Muy breve sobre cosas que se han dicho. Yo creo que en algún sentido todos estamos pagando que la televisión se ha convertido ya en un electrodoméstico para gente mayor. O sea, el hecho de que consumamos las series, pues te ves una temporada enseguida, eso es nuestra generación ya. Sí. Pero los que vienen detrás, y yo tengo hijos adolescentes, o sea, no se sientan delante de la televisión, ni ellos ni su generación, no tienen el concepto de cita semanal sobre todo cita semanal para sentarte y tragarte muchos anuncios. O sea, y el problema es que los productores siguen teniendo en la cabeza esa familia en la que en tu serie tienes que tener un personaje que la gente se identifique con él, porque siguen en esa dinámica, y se sigue jugando todo al estreno, lo que sería el equivalente al primer fin de semana, al primer capítulo. Si no va muy bien, pues cambio de día o entrada al taller, cosa que nunca funciona. Es decir, que los espectadores van por un lado, la televisión sigue apostando a por otro, y ese otro público ha desaparecido. No existe ese público ya. Y por eso las únicas series que siguen congregando a gente que todavía se sienta a ver la televisión, que son señoras. Y por eso hacemos una televisión para señoras, porque son las únicas que se están sentando a ver la televisión. Y sin embargo, otras series, por ejemplo, la última que ha sido La Fuga. La Fuga ha tenido una factura visual fantástica. Y ha tenido creo que 1 millón de visionados en Internet, pero eso lo malo es que hoy por hoy las cadenas no lo pueden estar monetarizando, no le sacan ese rendimiento a ese 1 millón de descargas o de visionados en Internet. O sea que estamos en realidad, somos víctimas todos de un cambio de ciclo de consumo, en el que los nuevos consumos todavía no se les puede sacar rendimiento, y todavía se está trabajando para los antiguos consumos, pero es así.
Luego, otra cuestión que ha surgido en la ponencia anterior, lo de guionistas de cine y televisión. De verdad, yo creo que tenemos que superar ya este discurso. Yo creo que los actores ya lo han superado hace mucho tiempo, cuando todavía te encontrabas actores que decían: yo soy actor de cine, yo soy actor de teatro, yo soy actor de televisión. Por Dios. Entonces ahora los actores son actores que actúan donde se les contrata. A ver, yo he estrenado 5 largos, llevo 20 años escribiendo para tele. En Cuéntame, en este momento está Ignacio El Moral, que ha escrito Los lunes al sol, que acaba de escribir, de estrenar Tadeo, que lo ha hecho todo en televisión. Carlos Molinero, que ha hecho Salvajes y que es un escritor fantástico. Entonces, a cualquier guionista, si tú le dices quieres escribir una peli o quieres escribir o en televisión, seguramente dependerá de cómo esté de trabajo, de si el proyecto le apetece. Pero dejémonos ya de estas historias. Somos guionistas y a veces es mejor una buena serie que una mala peli, me parece a mí. Entonces, bueno, solo reivindicar esta historia. Y luego ya... solo una cosita más, perdón. Cuéntame. Cuéntame, porque me lo conozco bastante bien. ¿Cuál creo yo que es el éxito, la razón del éxito de Cuéntame? No es una serie... Yo llego en el capítulo 100 y algo, estamos en el 250 y... Yo creo, o sea, yo llegué a Cuéntame muy vapuleado por Telecinco, y en los que habéis pasado por ahí lo sabéis, por unos informes salvajes, llenos de faltas de respeto hacia el guionista, en el que se cuestionaba la historia que estabas contando, cómo la estabas contando, cuál era la estructura, cuáles eran los diálogos, cuál era el tono. Y de repente yo llego a Cuéntame y descubro, en 6 años que llevo ahí, jamás he visto un informe de Televisión Española. Jamás he visto nos ha dicho, oye, que dice Televisión Española que no sé qué, alguna vez con algún tema un poco escabroso, o alguna reacción en prensa de no sé qué, una recomendación, pero esta presión que sientes en Antena 3 o en Telecinco, en Televisión Española, yo no la he visto jamás. Entonces hace poco no sé qué imbécil hubo una noticia de que era alguien del PP, qué casualidad, que dijo que igual que el PSOE había conseguido manipular la escritura de los guiones de Cuéntame como para soltar doctrina, que era el momento de que ahora lo hiciera el PP porque iba a estar en el gobierno. Y yo, de verdad, es que te descojonas, porque jamás, o sea, yo nunca he hablado con nadie del PSOE para ver cómo tenía que escribir una escaleta o cómo tenía que hacer. No, yo he hablado con mis coordinadores de guión y ellos han tenido una enorme libertad. Entonces la ecuación libertad creativa igual a calidad. Es verdad, es así, pero esa libertad creativa no existe. No existe en otras cadenas o en otros contextos. Y como no existe, al final acabas escribiendo la serie que un ejecutivo cree que el público quiere y no sabe a qué público va, y cuando no le responde hay una serie de teléfonos rotos y de líneas cruzadas y de desastre creativo. Al final no acabas haciendo ni la serie que tú quieres, ni la serie que quiere hacer nadie, ni la serie que podría funcionar de verdad. Sí. Totalmente de acuerdo. Decir antes de lo que ha dicho Luis, es que ha habido aquí un poquito algo que no ha quedado como muy claro, creo, desde mi punto de vista, y es que muchas veces cuando también haces es que has mencionado tú La Fuga, Curro, y La Fuga es un caso de una serie que se quería hacer, la serie que a uno le gustaría ver. Yo estuve en La Fuga y nace con ese espíritu, y luego es verdad que no es que te pongas en contra del productor que se pone al servicio de la serie, sino de la cadena. Es la cadena normalmente la que va desvirtuando lo que uno quiere hacer con el resultado final y va convirtiéndolo en una especie de porquería que yo no me siento a ver. O sea, La Fuga yo no la veía porque es que me salía psoriasis, que ya padezco, se me rebrotaba, ¿no? Y era como de no la veo y tal, y entonces te conviertes en un no espectador de incluso los productos que tú haces, pero no por esto que tú comentabas tanto, Luis. Bueno, no sé si ha quedado claro, le doy la palabra a Henry, que estaba allí en hablar. Hola, buenos días. Es una pregunta para José Luis Acosta, que llevo arrastrando desde hace semanas, porque cuando Acosta me contó la aventura americana, pues a veces por las noches pienso en ello, ¿no? Y entonces, sí, no es verdad. Y tengo, una duda muy importante, que es cómo se escribe para una sociedad que no conoces. Y me explicaré.
Yo no me veo capaz de escribir para Austria. Si hago terror o aventuras o incluso infantil, podría, pero si hago realismo, yo no conozco el bagaje histórico, social, audiovisual, literario de los austríacos. Yo no podría escribir para México, porque no sé qué les ha emocionado, no sé su historia, no sé su política, no sé su sociedad. Yo no sé cómo funciona una familia en México, cómo se relacionan, cómo se tratan, los amigos, qué aficiones tienen. Entonces, el realismo me parece muy raro escribir para una sociedad que no conoces. O vas ahí y te sumerges en esa sociedad y te casas y tienes hijos, o desde fuera, desde tanta distancia, me gustaría, estoy seguro que se lo ha planteado y nos podrá responder. Está muy bien la pregunta, porque yo me hice la misma pregunta cuando hice la inversión de tiempo y de trabajo, y decir, bueno, ¿qué carajo pinto yo aquí? Que no soy ni chileno, ni argentino, ni mexicano, ni nada. O sea, que no sé, me empezaron a entrar dudas de que qué carajo estaba haciendo yo allí. Pero la primera reunión que tuve hace ya tiempo fue en Canal 13, después el recorrido lo he hecho ya varias veces, y en Canal 13 de repente fue una reunión con todos los altos. Me la consiguieron un amigo muy influyente, un productor argentino, y entonces la reunión realmente era con la gente que decidía en la cadena, entre ellos 3 personas de ficción con un currículum realmente bueno. Había detrás mucho cine, muchos galardones en la gente que estaba decidiendo ahí. Y yo me senté con ellos y tuve que contarle lo que yo iba a vender. Que yo, aparte de que yo me vendiera o no, lo que tenía que vender era lo que yo había escrito, lo que yo había creado y lo que yo creía que podría interesarles. Pues esta gente, o yo lo hice muy bien, o esta gente fue muy receptiva y muy generosa, pero allí la gente se reía, la gente entendía perfectamente lo que yo les estaba contando, la gente sabía perfectamente el tono de qué iba la historia, la gente sabía perfectamente, entraba perfectamente en todas las historias y en cada una de ellas. Las que no, lo dejaban muy claro por qué no, cosa que la mayoría de las veces coincidía con mi propio pensamiento. Y después, el siguiente proceso. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Como tú bien dices, vale, yo cuento una historia, un contenido determinado, pero después hay que saber la textura social y el lenguaje y eso. Bien. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que vive en Argentina, Buenos Aires. Estamos haciendo un proyecto conjuntamente. Un tipo que tiene un contrato en exclusiva con Televisa, un contrato de la hostia, con Televisa. Él trabaja desde Buenos Aires, desde su casa. No se va a México. Él va a México creo que 2 veces al mes, como mucho. Es un tipo profundamente argentino, pero argentino, de los argentinos casi de caricatura, con enorme talento, pero muy argentino. Y está escribiendo, ya lleva 3 series de enorme éxito para el público mexicano. Pero entre la comedia, es una comedia irónica, 2 de ellas, ahora mismo acaba de terminar una, además muy brillante, en prime time, para Televisa, con unos índices de audiencia tremendos, y lo escribe un argentino. Un argentino que, es verdad que a lo mejor cuando llegan los guiones allá, siempre les repasan lo que es los términos, cierta terminología, ciertas cosas que no podrían ser, siempre pasa por un filtro, y es verdad, eso es evidente. En Chile, ¿qué me ofrecen para un proyecto que hay? Pues evidentemente diseñar lo que son los argumentos, el contenido, y pasar por un filtro evidentemente de lenguaje que yo no domino, porque como tú bien dices, ni soy chileno, ni estoy casado con una chilena, ni he vivido en Chile, y entonces por ahí ver lo que yo quiero contar, lo importante de lo que yo quiera contar, eso yo creo que da igual que sea mexicano, chileno, argentino, o porque ahí están los americanos, o sea, porque una película americana triunfa en todo el mundo, o porque ciertas películas, ya. Pero quiero decir que hay unas constantes que funcionan, y hay unas cosas que funcionan, que después sobre eso es evidente que te tienes que meter o emerger en la textura del lenguaje y en la manera de las cosas. Pero yo, sorprendentemente, no he entrado del todo en materia, pero ahora mismo, ayer tuve una grata noticia que
mi primera obra de teatro ya tiene un productor en México y de los fuertes. Es una obra escrita en castellano sin ningún tipo de... Sí, no. Quiero decir que está hablando de una familia determinada, unas cosas muy determinadas. Es verdad que puede haber esa barrera, es verdad que nos puede costar, pero yo creo que el asunto está en que si eso les interesa, o sea, ahora mismo se está haciendo la adaptación en Chile, por poner el ejemplo que es donde estábamos, en Los hombres de Paco, se ha hecho Gran Reserva. Pues viendo Gran Reserva, que hizo una adaptación para allá, y viendo los guiones que todavía no se están realizando, pero que ya he leído algunos de Los hombres de Paco, te aseguro que no existe un gran abismo que tú dirías, vale, me cuesta, pero si tú te arropas y te acompañas con 2 guionistas locales de la zona, no creo, porque después al final el mecanismo es el mismo, es llegar a un tipo de emociones, es llegar a un tipo de mecánicas, y después es verdad que esa textura verbal y esa textura social y esa textura cultural y familiar te lo pueden dar la gente que te arrope ahí. Lo que sí es, te he puesto el caso extremo, que es del argentino, que hace los guiones, pasan por un filtro de 4 guionistas mexicanos, bueno, de 3 o 4 guionistas mexicanos, salpican con ciertas cosas, pero el contenido del guión que yo he leído final en Televisa, el que se emite, y el contenido que él ha escrito en su mesa en San Isidro, en Buenos Aires, es el mismo. Es el mismo. Fíjate que yo tenía los mismos miedos y las mismas cautelas, pero sorprendentemente yo creo que hay que perderle el miedo. Otra cosa es que de repente ciertos contenidos digas, tío, y yo me llevo a sorpresa, de repente esto en México no va a interesar a ni Dios, y curiosamente interesaba. O sea que también yo creo que depende de la propuesta, porque además ellos no te en ningún momento, y yo de verdad en las 3 veces ya que llevo entre viajes y entre historias con estos de México y demás, en ningún momento nadie me ha dicho en contenido, decir, esto no lo van a entender. En ningún momento. Ya nos ha quedado claro, yo creo. A mí... No, a mí esto me encanta de estar aquí porque puedo preguntar lo que me da la gana sin tener que pedir turno ni nada, decir lo que opino. Me encanta, gracias Inés por haberme colocado. A mí se me ocurre una cosa, Henry, no sé qué estáis pensando los demás de este flujo que se abre con América y tal, pero lo que molaría, no sé qué opináis, lo que se me ocurre a mí es que lo que molaría mucho es que nos pusiéramos a producir productos, todas las series que queremos hacer, que las que queremos ver, más baratitas, porque claro, para poderlas vender allí y que las vean y que ellos las vean. ¿Me explico? Regular. Es decir, no tanto irnos ahí a escribir lo que ellos están ahí y tal, pero como tienen tanto hueco para productos de habla española, pues que molaría producir aquí, ¿no? Para ellos. O sea, que deberíamos planteárnoslo. Bueno, yo me lo voy a plantear, por lo menos, no sé vosotros. Ángel. Hola, yo tengo una duda que me corroe desde hace un montón de tiempo y os la voy a plantear a ver si de aquí sale algo. Yo por razones más coyunturales que nada he hecho más cine que televisión, alguna cosa puntual he hecho para televisión, pero me han salido poquitas, aunque también creo que el guionista debe poder escribir de todo, igual que un actor puede interpretar de todo y un técnico puede trabajar en cualquier medio audiovisual. Pero cada vez, desde hace ya bastantes años para aquí, cada vez la televisión tiene más prestigio. Hablo de la televisión generalista, de las series de ficción en televisión generalista. Cada vez tiene más prestigio. Y la gente cada vez apoya más a nuestras series, que están hechas con nuestros actores y con muchos técnicos que trabajan en los 2 medios y con guionistas que a veces también escriben para ambos medios, ¿no? Y sin embargo el cine no. Tiene un desprestigio. O sea, yo tuve que sufrir en mis carnes en el Festival de Valladolid, cuando iba a presentar mi película, salía de un taxi, llegaba tarde ya, y entraban 2 chicas de 20 y tantos años que me decían, ojo que es española, como para que no fuera a verla, ¿no? Y es más, cuando sale un super éxito, sí, es verdad, sí. Cuando sale un super éxito, estamos viendo Tadeo Jones, Lo Imposible, no sé qué, sales del cine y hay alguien que como un halago dices que no parece española. Y resulta que y hablo de la historia, no hablo ya de la calidad del producto ni de nada, hablo de la historia. De repente, La Señora, La República son unos exitazos en la tele, coño, lo haces en cine y te dices, otra más de época que hacen aquí.
O sea, ¿cómo nos quitamos eso? ¿O cómo conseguimos, lo digo con cierta envidia sana, pero cómo, porque a lo mejor es una forma, y perdonad que me lo lleve ahora al cine, que estamos en la mesa de televisión, pero seguramente muchos productores y muchos directores y desde luego muchos guionistas, pues Imperium no ha funcionado tan bien como otras, pero la audiencia de Imperium ya pagaríamos muchos por tenerla en la taquilla del cine, la verdad. No sé si me podéis aclarar algo. Educando desde las escuelas podría ser una opción, poniéndola como materia obligatoria y educando a los niños a que amasen el cine, haciendo una campaña de publicidad de prestigio para el cine español. Son dos cosas que se me ocurren, pero la verdad es que tienes toda la razón y eso hay que cambiarlo. Pero instaurándolo desde las escuelas, a corto plazo, en poco tiempo, ¿sabes? Los niños ya tendrían otra educación, por ejemplo, se me ocurre. Hay que educar desde las escuelas para que los niños empiecen a respetar y a saber ver un poco nuestro cine y tal. Pero, ¿por qué no les pasa lo mismo en televisión? Es que no lo entiendo. ¿No la? ¿Y qué tiene que ver? Pero no lo... Gracias, Julia. Perdona, yo creo que como la autoría está muy dispersa en televisión, la gente tiene mucho prejuicio. Ya ha habido una campaña política muy fuerte contra la gente de cine, ¿no? Me refiero a la gente de derechas, que sistemáticamente yo oigo a gente de mi generación de derechas decir, es que estoy harto de las pelis de guerra españolas, siempre de lo mismo. Y dices, pelis de guerra españolas ya, no sé, la guerra civil no hay, pero la campaña de descrédito que ha habido hacia el cine español yo creo que ha funcionado muy bien y es lo que dice ella, habría que hacer la anticampaña. Y por otro lado hay autores pues eso que han sido yo creo que ha ido en contra suyo, ¿no? Porque han aparecido públicamente bastante, o sea, hay gente que directamente odia a Almodóvar cuando es uno de nuestros grandes genios, ¿no? Entonces quizá la visibilidad que tienen los autores en cine que no tenemos en televisión es lo que ha ido paradójicamente en contra suya, en mi opinión, ¿eh? Mira lo que pasa en Francia. En Francia a la gente le gusta su cine y va a ver su cine, porque es un cine muy protegido. Aquí tenemos un modelo que es todo lo contrario, entonces es muy difícil. Si no hay ayuda es muy difícil. Y luego, en una parte de la campaña que para mí es muy triste y lo oigo continuamente es que somos o son unos subvencionados. Y eso la gente lo odia. Unos subvencionados. O sea, los directores de cine son unos subvencionados. La gente no opina igual de la gente de televisión. Yo lo oigo mucho, vamos, no sé, en la calle. No, es que estos que viven de las subvenciones, ¿no? Entonces, a ver, pequeñísima intervención de Víctor para luego seguir con él. Era sobre el tema, era para puntualizar lo que estás diciendo. Sí que a nivel europeo se lleva tiempo haciendo, hay una plataforma que lo que quieren es justamente implantar el audiovisual en las escuelas y se va a hacer a nivel europeo y va a ser una realidad, y hay varios informes y va a ser una realidad en breves años, y sí que es un tema que creo que es muy importante, que se debería de seguir y apoyar desde, por ejemplo, desde las GAE o las asociaciones de guionistas, porque nos interesa a todos mucho y justamente sería una de las principales soluciones para cambiar. Es una realidad que tiene esa percepción y es verdad que hay que cambiarla, y esta es a medio o largo plazo, pero que ya está en marcha y que es una cosa que tenemos que estar atentos y apoyarla. No me acuerdo exactamente, lo pasaré, el nombre de la persona que se encarga de España y de la plataforma a nivel europeo, porque estuvo hace nada en Valencia en unas jornadas de dinamización que se hicieron y esta persona habló, y vamos, que es una cosa que podíamos reclamar nosotros a nivel estatal, pero que ya se lleva trabajando varios años a nivel europeo. Voy a dejar que hable Inés, porque en este sentido hay algo que decir. Para no cortar el hilo, perdónanos, ¿vale? Y luego ya retomo, que tengo aquí mi orden, lo estoy haciendo bien. Solamente para decir que desde la Fundación Autor sí lo estamos haciendo ya. O sea, estamos trabajando desde la Fundación Autor de SGAE con el Ministerio de Cultura, porque hay un proyecto precisamente de también apoyo o regularización de una exportación del programa francés de cine en las aulas, que respeta lo que sí buscamos nosotros es que se respeten ciertos parámetros muy importantes. Uno de ellos es que las películas,
cuando se preparan las sesiones con los profesores y tal, y cuando se lleva a cabo la proyección, los autores estén implicados y presentes. Eso es lo que sí buscaremos, digamos, al meternos en esto, ¿vale? Nosotros. Y también buscaremos que las películas se vean en las mejores condiciones, que son aquellas que el autor deseaba para su película. Es decir, que reivindicaremos que las películas no se pongan en el colegio, en una tele pequeña, tal y cual, aunque eso en un momento dado también se puede hacer, por supuesto, como instrumento educativo, pero que nosotros busquemos que lleven a los chicos a las salas de cine. Y que haya. O sea, que en eso sí estamos trabajando. ¿No? Luego me tocará el turno, pero en esto era solo para decir esta parte. Hola. Soy Jesús Hernández y me habéis invitado para que yo hable de Europa y de ayudas y eso, hablaré esta tarde. Ahora quería hacer una pregunta a José Luis Acosta, porque has hablado del mercado, entiendo, de habla hispana en todo momento. E incluso has dicho, perdóname, has dicho provincianismo pensando solo en Europa. ¿Cómo ves el mercado europeo? Esta tarde os contaré cosas que os van a provocar, porque yo no soy guionista, no soy ejecutivo alto, soy un mero gestor y un consultor que os ayuda a todos, a toda la industria española. ¿Cómo ves Europa como mercado? Porque es que lo has pasado por totalmente ignorado, ¿no? Danos una reflexión, por favor. Si lo he pasado ignorado es porque no me aventuro a meterme en terrenos que desconozco. O sea, y por eso me he ahondado más en el mercado latinoamericano y en el mercado de Norteamérica. En lo que es si he pecado de decir provincianismo refiriéndome a Europa, pido disculpas porque lo que quería decir un poco es que a veces nos encerramos demasiado en nuestros localismos y que... Sí, exactamente. No, por favor, no confundáis esto. Hay un mercado en Europa del que voy a hablar esta tarde. Tienes toda la razón y pido disculpas por ello, porque tienes toda la razón. Y lo único es que sí que es verdad que quizás hemos un poco, desde mi punto de vista, igual también me puedo equivocar, que tenemos una lengua común y un mercado enorme y extensísimo, donde ahora de repente nos acordamos de él porque está emergente y porque a nosotros nos va muy mal y empezamos a mirar para ese mercado. Pues a lo mejor hemos llegado tarde. Quiero pensar que todos los guionistas, que sois buenísimos, y lo digo de verdad no dando coba, sois muy buenos escritores, muy buenos autores, podéis trabajar en inglés también, ¿verdad? Sí, yo... ¿Cómo? ¿Qué? Hablar en inglés. Yo quería decir una cosa, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, o ahora supongo que sabéis que se puede ver ya la BBC con un aparatito en un iPad o en un smartphone desde España. Yo esto, bueno, porque conozco ingleses que lo tienen y ven su BBC desde España. Yo creo que la tecnología va a facilitar que los españoles, que cada vez hablan más inglés, no gracias a algunos programas bilingües, yo lo digo porque soy profesora bilingüe también, pero veo que mis alumnos, bueno, porque algunos son extranjeros, obviamente, pero los españoles cada vez consumen más productos de televisión en inglés, ¿no? Bien con subtítulos o sin subtítulos. Y entonces no habría que descartar ese futuro que tú dices, porque al final a lo mejor nuestros hijos lo que van a hacer es ver, porque van a poder por tecnología ver la BBC o los canales americanos directamente desde casa. Entonces, ¿qué va a pasar con los canales españoles? Yo creo que habría que abrirse más, ¿no?, al mundo anglosajón, no en el sentido sino en el sentido de la lengua, porque a lo mejor nos va a tener que tocar escribir series en inglés. Y en el sentido, perdón, ya está, y con esto acabo. En el sentido económico de vuestro trabajo. Se ha hablado del productor, yo no he venido aquí a hablar de los productores, pero el programa Media reparte cada año 10 millones de euros para la ficción televisiva europea, de los cuales España se lleva 0 euros. Es verdad que el vehículo para recibir esa ayuda es el productor de televisión, pero ese productor necesita vuestro trabajo. Entonces vengo a provocar y a generar ideas. Por favor, no descartéis el mercado europeo. Por favor, os lo pido por favor, necesitamos vuestro trabajo para llegar a ese dinero. Pero Gracias. si estamos deseando. Yo no sé, para mí, esta tarde no me pierdo tu ponencia, estaré ahí, te cogeré luego por banda, yo no sé, estamos deseando, en inglés, en el idioma que sea.
vuelve Inés otra vez a hablar, que era su turno de antes, y que no se nos pase, y que no se nos pase Ruth, que nos vas a contar algo de lo que está pasando por ahí, ¿no? O sea, que Inés, muy breve, yo te tengo apuntada. O sea, sí. Yo soy muy breve porque sé que además mucha gente quiere intervenir. Yo solo quiero preguntaros a las personas de la mesa por el tema de la financiación de vuestro trabajo. Es decir, que a la hora, por ejemplo, Belén, de ponerte a desarrollar una serie como tú quieres, con otra persona, con tal, con no sé qué, no sé cuántos, tú consigues un productor de entrada que te financie el trabajo, digamos, de que tú te pongas a desarrollar esa serie. O sea, a mí me parece que cuando se habla también de las otras formas de consumo, de las nuevas ventanas que podemos tener, también de los mercados y tal, todo en general me parecen unas ideas estupendas y necesario además ir por ahí. Pero siempre me pregunto, ¿alguien lo paga? También quería antes preguntarte a vosotros, por ejemplo, ¿vosotros vivís de esto, digamos, de la productora que habéis montado, del crowdfunding y etcétera, etcétera, o vivís de la publicidad y de cosas tradicionales? Pero a posteriori esa película os ha dado dinero y no. Un momento, claro, porque no nos estamos enterando todos. Es que esto es injusto, Bruno, que hablas, que hacéis un diálogo ahí y no nos enteramos el resto de lo que tal. Bueno, creo que todo el mundo me ha oído, antes de que hables, porque ya que aprovechamos que hablamos tal, es que antes cuando hablaste y contaste, decía hay dos cosas que nos interesan de esto de no cobrar y de colgarlo gratis, ¿no? Contaste. Y se quedó algo ahí en el aire que no sé si todo el mundo se enteró, pero yo me quedé sin enterarme. De algo dijiste, la marca, de no sé qué. O sea, sí, bueno, cuéntalo ahora ya, por favor. El crowdfunding es como lo más folclórico, ¿no? de cómo hemos sacado la peli adelante, pero no es la única vía. De hecho, crowdfunding puro y duro, como está de moda ahora mismo, de comprar una camiseta o una chapa y tal y cual, hay una parte, pero la parte más gorda viene por inversiones. O sea, gente que lo que ha aportado es dinero a cambio de participar en los beneficios de la película, y marcas que han puesto dinero a cambio de pues poner a lo mejor agradecimientos o película hecha gracias a o etcétera. Pero que vaya que no... El crowdfunding no es una vía, pero no es... No, la película todavía no se ha rentabilizado. Inés, que se habrá quedado con ganas de responder, Belén, a la pregunta que le has hecho. Yo vivo de mi trabajo como directora y paralelamente a eso creo proyectos que no me pagan hasta que consigo financiarlos. Este año, por ejemplo, mientras trabajaba como directora, he creado una miniserie, una serie de televisión que estoy creando con un amigo y mi película. La película la he escrito durante 1 año y medio con Aitor Gabilondo, que seguro que lo conocéis todos, en mi casa a ratitos. Hemos creado el guión, le pedimos luego ayuda a Verónica Fernández, porque estábamos saturados de trabajo, y firmamos el guión los 3, no cobramos ni un duro, pero ahora ya hemos conseguido que se interese un productor, ya nos ha dado un adelanto, porque ya ve vías de financiación y yo creo que con un poquito de suerte la rodamos el año que viene. Pero no, yo vivo de mi trabajo como directora y mientras crío a un niño y voy sacando tiempo. Bueno, esto es admirable porque... Lo de criar es verdad, lo digo totalmente en serio. A ver, que no queda respondida, creo, la pregunta. Perdona, lo siento, voy a intervenir. Estábamos hablando de tele, de cómo funciona esta historia de la financiación. Bien, vale, bueno, pues las productoras efectivamente arriesgan mucho, y en el caso de Diagonal, que por desgracia no va a estar esta tarde, que queríamos que estuviera, ha palmado muchísimo dinero cuando apostó por Isabel, que al final se está emitiendo. No sé, no sabemos. ¿Hay alguien aquí de Isabel? ¿Hay alguien? Nacho, ¿no hay alguien? Que me contaron hoy que había de Isabel. ¿Tú eres de Isabel? No, claro, es que no sé, es que me ha encantado porque hasta lo último que sabíamos es que se habían levantado ya los decorados y ahora pues si mola y funciona, todavía están los decorados, se mantuvieron al final. Bueno, pues ahí palmó mucho dinero, palmó con República, Amar en tiempos revueltos también era algo que se iba a quedar, o sea que es un dinero que pone la cadena, que pone la productora y que no
ve los beneficios ni recupera hasta que no se emite. Y ese es un riesgo muy grande que tal. Entonces, financian las productoras y luego llega la tiranía de las cadenas. La palabra la tiene ahora, por favor, Ruth, que nos quiere contar algo de lo que está pasando por ahí, por el foro. Hola, pues muy cortito por la hora que es ya, pero hablan en Twitter, nos preguntan, dicen claramente que Internet es el futuro y hablan de YouTube y de The Line. No solo como el concepto de webserie, entiendo yo, porque ya sabéis que esto de Twitter a veces tampoco quiero interpretar, ¿no? Pero me ha llamado la atención eso, YouTube, para la explotación de series y, bueno, voy a leeros literalmente, ¿vale? El futuro está en Internet. Deberíamos acercarnos a todas sus posibilidades sin miedo y sin reparo. Adaptar contenidos al formato. Yo pregunto, ¿hay miedo y hay reparo hacia Internet desde el colectivo de guionistas? Vamos a dar paso al debate y luego ya retomamos lo de antes, Mapi. Yo quiero responder a esa pregunta porque además quiero ir también en la línea de lo que está haciendo Belén con este compañero, de crear una serie juntos, la serie que a ellos les apetecería ver y la serie que a ellos les apetece escribir. Yo creo que a día de hoy, y tal y como se está planteando ya el panorama de las cadenas generalistas, es que seguramente esa serie no tendrá cabida ya en las cadenas generalistas. O sea, tanto Telecinco como Antena 3 y lo que quede de Televisión Española, ellos van a tener muy claro que van a seguir apostando por lo clásico y por la familia, esa familia que ya todos sabemos que efectivamente no se sienta delante del televisor, pero ellos lo que están buscando es efectivamente llegar a un público muy concreto y llegar a una población también muy concreta. Entonces esa serie seguramente su canal va a tener que ser en la web. Seguramente el regalo de estas Navidades va a ser la Smart TV, como fue en su momento el e-reader y como fue la tableta. La Smart TV va a dar posibilidades a muchos canales a través de YouTube, a través de Vimeo, canales que además van a estar financiados por las marcas. O sea, Telefónica tendrá su propio canal, Heineken tendrá su propio canal y los contenidos que hagamos tendrán que ser para esas marcas y para esos canales y para el público que sigue esas marcas y esos canales. Ya está pasando en la música. En Madrid estamos viendo cómo Marco Aldani tiene su sala de música que va dirigida a su público de sus peluquerías y busca grupos de música y contenidos para el público de sus peluquerías. Entonces, eso va a pasar en la televisión también. Y eso va a pasar en cuanto llegue a la Smart TV, que llega estas Navidades. Entonces, esa serie seguramente se tendrá que mover ahí. Y tendréis que buscar a vuestro público y buscar a vuestro nicho, y haceros vuestro nicho en ese sector. El problema, evidentemente, va a ser el dinero. O sea, ¿cómo vais a vivir de eso? Y ese es el problema que tiene Internet. No es lo mismo un grupo de música que, si ya no vende discos, siempre puede encontrar una sala de conciertos y ganarse el dinero de un bolo, que una producción tanto televisiva como cinematográfica que mueve a tanta cantidad de gente. Son muchas personas las que tienen que vivir de ese producto y ahí yo creo que está la poca rentabilidad que va a tener los canales web para nuestro sector. ¿Cuál tendrá que ser la tendencia? Pues seguramente a lo mejor va a haber que adaptar también el formato a esas nuevas ventanas. O sea, a lo mejor los metrajes van a tener que ser cada vez más cortos. Está pasando ya en la literatura. O sea, hay un auge muy grande de los microrrelatos, las microficciones. Está pasando también en teatro. O sea, había gente, yo que soy también dramaturga, que escribíamos piezas breves desde hacía muchísimos años. Y aquí no era impensable que una pieza breve llegase a una sala. Ahora está llegando. O sea, ahora conocemos todos La Casa de la Portera, conocemos lo de las web, el teatro seriado que se está haciendo en La Buena Estrella, el microteatro, pues eso va a pasar. O sea, las microficciones, las corto. Que todo está cambiando. Yo, es que como veo que se nos va como agotando el tiempo y todavía quedaban ahí algunas voces, perdóname, que por cierto no me he enterado de cómo te llamas. Carmen. Pues
María José quería hablar, María José. Está ahí, María José, justamente al lado de Carmen. De esto que comentabas, perdonad, es que no sé a vosotros, como a lo mejor sabéis todos de todo lo que se está hablando. Yo soy muy ignorante de lo que hablabas. Yo no sé si esta tarde tendremos oportunidad de hablar, esto de las Smart TV. ¿De qué va esto? ¿Sabéis? Ni idea, ¿no? ¿Sabéis algo? Pues a ver, esta tarde sí sabemos algo más de esto, que has puesto una cosa como muy curiosa que yo ignoro completamente, María José. A ver, bueno, yo con respecto a esto no sé si esto es una salida o el pozo donde nos vamos a ahogar todos, porque de ser una industria que habíamos conseguido funcionar, ser rentables, ahora de repente para sobrevivir tenemos que trabajar gratis, acudir a amigos que van a trabajar gratis, actores que por tener su book pero ¿cuánto puedes mantener esto? Porque te lo pueden hacer en una ocasión, pero como medio de vida creo que va a ser un poco inviable. O las marcas dan valor a esto, o tenemos que ser nosotros los que demos valor a nuestro propio trabajo y no aceptemos entrar ahí. Y luego, con respecto a otras cosas que se han dicho, cuando preguntabais que por qué el modelo de televisión había funcionado y en el cine no, yo creo que en televisión, cuando surgió el boom, surgió como una copia del modelo americano y ha surgido como industria desde el minuto uno. Se intentó ver por qué triunfaban allí las series, cómo se hacían, intentamos aprender de alguna manera a hacerlas. De repente salió una serie, triunfó, gustó, y salió otra y gustó. Entonces de repente se ha creado una marca de serie española que no se sabe muy bien, pero triunfa. Habrá series buenas, habrá series malas, pero tienen una buena imagen. Y luego creo que también estamos sufriendo los guionistas de televisión un recorte en nuestras condiciones laborales que también puede afectar esa calidad de las series. Que es que yo, por mi experiencia de trabajo, yo empecé trabajando en equipos grandes, donde la gente era joven, iba aprendiendo. Los equipos cada vez se han ido haciendo más pequeños y cada vez tienes que hacer las series en menos tiempo. Eso al final afectará a la calidad del producto. Bueno, mi pregunta, yo solo soy realizadora, ¿vale? He hecho unas cuantas series y me pregunto, y me he preguntado siempre desde el punto de y digo realizadora, directora, porque es ese concepto tan difícil de explicar en España y fuera de aquí. No, una pregunta que siempre me he hecho y os hago a los guionistas, ¿no? Que a la diferencia de la mesa esta mañana, que me encantaba ese momento en que, por ejemplo, Belén decía yo soy guionista y directora. Normalmente los directores de pura televisión solo somos directores y los guionistas, gracias a Dios, también solo son guionistas. ¿No echáis en falta que también deberíamos no solo juntarnos para hablar de la escritura y del nuevo camino del formato en las nuevas plataformas y en los nuevos paraguas de comunicación, los guionistas con los realizadores? Quiero decir, yo estoy muy sorprendida porque leyendo, y me he hecho la culpa yo, que conste, leyendo el currículum de mucha de la gente que está aquí hoy, me sorprende que he trabajado con ella en 7 o 8 proyectos y no los conozco de nada. Es que no los puedo ni reconocer. O sea, hay gente que ha estado conmigo en series que han durado 3 años y no les pongo cara. Ni ellos, amiga, tampoco, porque claro, me han visto y he sido la coordinadora. O sea, hay un vacío en un momento en nuestra coordinación de trabajo que a mí me parecía maravilloso esto que dice José Luis, que hay un tipo en Argentina que solo va una vez a México y escribe para los mexicanos, pero seguramente conocerá a sus guionistas mexicanos y supongo que conocerá a su plató mexicano y a sus actores mexicanos. A mí me ha costado siempre la vida con los coordinadores de guión y por supuesto con muchísimos productores conseguir tener una reunión.
donde yo le presentara esa cosa que veo en Los Sopranos y en ese tipo de cosas, una reunión en la que yo le enseñara a mis guionistas el plató, para que supieran que la cocina estaba a la derecha y no a la izquierda, y que conocieran a sus actores de cara y tuvieran una charla con ellos y les conocieran en el día a día. Y luego sería fundamental que conocieran a los realizadores que hacen sus productos, que no todo esto, todos somos piezas aisladas, que podéis escribir historias maravillosas, pero que luego llega la hora de la verdad y tengo que rodar la secuencia cojonuda de tu vida y mi ayudante de dirección me ha puesto media hora. Es que todo eso lo tendríamos que poner sobre la mesa para saber todo dónde estamos y que todos juntos podemos llegar a hacer otros productos sabiendo que nos necesitamos todos. Si alguien quiere contestar a Mapi. No, es que yo creo que esa figura es la del productor ejecutivo guionista, que es la persona que debe, que es lo que se hace en la televisión americana, debe estar en rodaje, supervisar, ¿sabes? Pero es el creador, lo que en Estados Unidos llaman el showrunner de la serie, y es la persona que tiene el control creativo. Eso es lo que no tenemos aquí y que necesitamos tener para que la calidad de las series, como tú dices, para que el guionista esté, que es al final quien sabe, quien conoce más a los personajes y todo, porque es quien tiene el estilo visual, el tono de la serie. Entonces, esa persona yo creo que es fundamental y ese puesto yo creo que va a ser fundamental y va a existir, de hecho, en televisión. En Cuéntame existe, ¿no? Los productores ejecutivos, los coordinadores son también, ¿no? Sí, pero son productores ejecutivos. Alberto consiguió, ¿no? No exactamente. En Bambú sí existe esa figura. En Bambú. Vale, en el síndrome de Ulises lo hicieron, eso sí, porque era un conjunto de guionistas que se convirtieron en productores ejecutivos. Claro, y en Globomedia yo creo que se queda totalmente diluido, ¿no?, en la figura del productor ejecutivo, porque existe, pero como son tantos, son 10. Sí, sí lo ha hecho, sí. Sí, que es un poco el camino que se está abriendo, pero yo, en mi opinión, Globomedia, que no sé, porque hace muchísimo que no trabajo ahí, pero son series más de productor, ¿no?, que de guionista, es mi percepción, no sé. ¿Series más de dirección que de guionistas, dices? Sí, que el productor ejecutivo, digamos, el control creativo lo tiene más el productor que... Claro, es el creador de la serie. Claro. Digamos que el camino natural es que el guionista sea el productor ejecutivo, es que es el supervisor creativo de la historia que ha creado, es la lógica, ¿no? De todas formas, yo creo que no todos los guionistas pueden ser productores ejecutivos, ¿eh? O sea, eso de que por ser guionista tienes que ser productor ejecutivo es una cosa un poco viciada. Pero o sea, no todos, el creador. Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo. Creador. Sí, estoy de acuerdo contigo que efectivamente no hay cosa mejor que un guionista y creador que sea productor ejecutivo, pero también es verdad que hay muchos guionistas que no pueden ser productores ejecutivos, pero porque no pueden ser, porque el productor ejecutivo tienen unas determinadas labores que quizás determinados guionistas no carecen de ellas, y entonces es también un arma de doble filo. O sea, que hay una cierta tendencia a decir todo el que guionista lo mejor es que sea productor. Pues no, hay muchos guionistas que yo creo que nunca podrían ser productores ejecutivos, sinceramente. Bueno, esto sí quedaría para un debate. Lola, cuéntanos qué nos quieres contar. Bueno, yo quería rescatar dos cosas. Uno, que dan desde luego para otro congreso, otro encuentro. Uno es la educación en cine, y por esto me estoy refiriendo a la educación, o sea, a cómo se transmite el cine en los institutos y en secundaria. Hay una experiencia maravillosa que se debería aprovechar, que es la experiencia de esto que hablábamos de cómo se ha establecido la enseñanza del cine en Francia en las escuelas. No es un cine como aquí lo empleamos como herramienta auxiliar para enseñar historia, griego ni latín, sino es un cine como asignatura para conocer el propio cine.
las formas del cine, la historia del cine y cómo se crea una película. No, eso fue lo que estableció un autor muy interesante que os recomiendo, que se llama Alain Bergala, que también es documentalista y director de cine. Bergala, escrito Bergala, en un libro que se llama La hipótesis del cine, que cuenta cómo se estableció la enseñanza del cine en Francia. Esto en los institutos, en los colegios de secundaria. Pero hay otra cosa importante también, es que creo que algunas de las personas que estamos aquí somos también docentes en escuelas de cine. Estamos formando guionistas o directores o... Bueno, yo también trabajo enseñando documental y creo que hay una clave muy importante. Yo me encuentro con que mis alumnos tienen esta misma dicotomía ya y tienen 22 años, que es, bueno, yo voy a hacer lo que me dejan hacer y ya haré lo que me gusta. Si con 22 años les enseñamos a que una cosa es aquello por lo que te pagan y otra cosa es aquello que tú quieres crear y tienes el gusto de hacer o la habilidad de hacer, pues es muy... Vamos, no es que sea muy triste, pero creo que tienen que aprender a crear aquello que ellos saben y que quieren crear y después ver si eso se puede hacer. Me parece una experiencia muy buena esto que estás contando, Belén, de estás trabajando en una serie con la que estás comprometida, en la que te pagan y en la que tratas de hacerlo lo mejor posible, pero además no pierdes la ilusión ni la energía de, con un público más pequeño, yo puedo crear algo que se parece más a lo que yo quiero. Se pueden hacer las dos cosas y creo que aquellos a quienes enseñamos guión o producción tenemos que inculcarles eso, ¿no? Y luego agradezco mucho la intervención de Jesús Hernández, ¿eres verdad? Gracias, porque creo que si nos vienes a provocar me parece fantástico. Yo quería decir solo una cosa, tú trabajas en Mediadesk, pero hay muchas otras, o algunas otras ayudas europeas y nacionales de países europeos a las que todos nos podemos presentar. Yo, mi primera película que escribí con un director, con Javier Rebollo, no se subvencionó en España, o sea, el ICA la rechazó varias veces en las ayudas y, sin embargo, la subvencionó el CNC, que es el Centro Nacional de Cinematografía francés. Somos ciudadanos europeos y nos podemos presentar a un montón de ayudas. Con un productor. Con un productor, claro, pero bueno. Claro, efectivamente. Sí. Pero bueno, a partir de yo presentarme a esa ayuda y de darme una ayuda en Francia, me puedo presentar a las ayudas cuando quiera, me siguen mandando el CNC sus papeles para que yo, si quiero, me presente a las ayudas de desarrollo de guión francés. Entonces, yo no escribo francés, hablo un poquito de francés, obviamente no lo traduje yo, pedí que me lo tradujeran, pero al final esa ayuda llegó a la película y se produjo en Francia. Podemos hacer eso, no necesito hablar francés ni alemán. Quiero decir que hay una serie de ayudas que a lo mejor nos dan miedo o nos preocupan y que a nuevos realizadores españoles se les está dando. Pero bueno, seguro que luego... De esto hablamos esta tarde, Lola. Sí, es que se nos come el tiempo. Vale, pues ya está. Me ha pasado el reloj ya. Vamos a ir dando paso a los compañeros. No, atrás, hacia atrás, ahí estamos. Preséntate, por favor. Sí, hola, soy Pedro, guionista principalmente de animación. Bueno, el cine se acaba, la tele no podemos hacer lo que nos gusta, todo es una mierda. No, a ver, lo que tenemos que pensar no es poner... Es muy bonito esto de vamos a educar a los chavales en el cine y demás. Todos son parches, el mundo ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Y eso de que la gente consume contenidos gratis, los cojones. Porque hay una factura de ADSL todos los meses. ¿Qué pasa? Lo que tiene que hacer la SGAE, entiendo yo, no es perseguir la piratería en un puto bar. Lo que hay que hacer es pelearse que ese dinero que todos están pagando por contenidos a las telefonías nos llegue a nosotros. Y eso es lo que hay que hacer. Eso tiene que hacer la SGAE, que nos representa a todos, con sus abogados, que tanto cuesta. Sí, te puedo asegurar, Pedro, que en SGAE yo estoy en el... No en la Junta, estoy en la mesa de trabajo de contenidos digitales, que estamos trabajando mucho en eso. Esta batalla con las plataformas sí que está perdida. Me enteraré, estudiaré, sabré mucho más porque me interesa muchísimo todo esto. Me interesa cómo repercute en la merma de recaudación de derechos el uso y disfrute de contenidos de todo tipo a través de Internet, ¿no? Pero esa batalla está perdida, por desgracia. La de que pague, perdida,
perdida. Es decir, que las plataformas sean las que den el canon. Pero de esto hay mucho de qué hablar y bueno, en fin, que no es el momento, por desgracia. Un momentito que no quiero saltarme el orden. Carmen iba a hablar y luego iba a hablar Elena. Carmen iba a hablar y luego iba a hablar Elena. Yo quería hablaros de un sistema de trabajo que es el que hemos seguido en las miniseries. Bueno, yo escribí Paquirri, La Duquesa 1, La Duquesa 2 y Mi Gitana. Y quería contaros cómo había sido el sistema de trabajo ahí, porque ahí ni yo era guionista / productora, ni era guionista / directora, porque además efectivamente ni quiero serlo, ni a lo mejor podría. Entonces ahí lo que sí hubo desde el principio fue un trabajo en equipo, donde cada uno tuvo su parcela y donde cada uno, todos respetamos la parcela del contrario. Entonces, hablo de Paquirri, Duquesa 1 y Duquesa 2 porque el equipo fue siempre el mismo productor ejecutivo, que fue Teddy Villalba, que nos dio libertad creativa total, o sea, él jamás se metió, nos dejó crear libremente a Antonio y a mí, a los dos guionistas. El director, que era Salvador Calvo, se incorporaba en las escaletas, con lo cual escribíamos ya todos pensando en cómo eso se iba a contar en la pantalla. Y inmediatamente después se incorporaba ya casting y dirección de arte y los localizadores, con lo cual estábamos todos allí juntos. Eso yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora, donde todos aportamos al proyecto lo que sabíamos, donde todos nos escuchamos. Nosotros participamos, por ejemplo, también en la elección de los actores, o sea, a los guionistas, a Antonio y a mí, se nos dejó participar en el casting, se nos dejó ayudar a elegir a los actores, se nos dejó proponer. La directora de casting ha sido siempre la misma. Antonio y yo, además, siempre hemos trabajado con la misma directora de casting, lo cual ha hecho que incluso escribiéramos separatas ya, pensando para tal actor, para tal. Y yo creo que ese sistema de trabajo es muy bueno y yo creo que es muy beneficioso para todos. El trabajo en equipo y el trabajo y que vayamos todos a favor de obra. Es algo que no sucede en las series de televisión, donde efectivamente yo también he estado en Hospital Central, en Sin Tetas No Hay Paraíso. En Hospital Central, por ejemplo, éramos, no sé si 8 o 9 guionistas, más 2 o 3 documentalistas, más un coordinador. Yo jamás pisé el plató de Hospital Central, jamás conocí a los directores de Hospital Central. Todo era como una cosa como que cada uno iba por un lado, ¿no? Luego en Sin Tetas No Hay Paraíso efectivamente ya se produjo este recorte de personal, ahí ya éramos 4, o sea, 4 con el coordinador y escribiendo en la mitad de tiempo y ahí efectivamente igual, yo jamás fui a plató, yo a Miguel Ángel Silvestre lo conocí después ya a posteriori, lo mismo que a Maya Salamanca, o sea, una cosa que nos establecía ese diálogo y ese trabajo en equipo que yo creo que es fundamental y que quizás sería lo interesante y a lo que habría que tender más que al guionista / productor ejecutivo. Entiendo, bien. Estaba Elena, que se nos ha ido, y había alguien más que había pedido la palabra por aquí, ¿no? Que Elena se... Elena, ya viene ahora. Hola, yo me llamo Arturo, soy guionista de estos que escriben para las señoras estas que son el público que ve la tele. Llevo casi 15 años escribiendo series diarias, telenovelas en Andalucía sin parar estos años, ¿no? Y yo creo que lo que se está reflejando aquí, yo todavía no sé muy claro de qué estamos hablando. Parece que estamos como en un momento de pánico, ¿no? Estamos diciendo, ¿dónde están las vías? ¿Por dónde podemos sacar la cabeza? Cuando no nos hemos planteado todavía muy bien las causas de por qué estamos aquí y quién se beneficia de esto. Él apuntaba lo de las compañías telefónicas, ¿no? Y de que hay gente que se está lucrando de esto. Nosotros estamos buscando a ver cómo podemos sobrevivir a través de Twitter, a través de las cosas más raras del mundo, como huyendo, a ver dónde metemos la cabeza, y no estamos reflexionando muy bien por cómo se ha ido degradando nuestro trabajo y estamos aceptando como irremisible, pues igual que pasa en la sociedad en general, ¿no? Estamos siendo víctimas de un ataque, de un cambio de la sociedad en general que cambia nuestra forma de vida y lo aceptamos, ¿no? Esto es así, el mundo va en esta dirección. Y mientras uno va cobrando cada vez menos, te van pagando menos cosas, te van acosando laboralmente, fiscalmente cada vez más, y nunca nos hemos planteado decir no, hasta aquí.
es lo que no veo, estamos buscando por dónde huir, pero no la manera de decir, bueno, ¿por qué hemos llegado aquí y qué podemos hacer para evitarlo? ¿Eh? Sí, pero no lo hemos planteado todavía. Creo yo que estamos hablando de cosas de pajarillo. Pues bueno, lo que él decía es un primer paso. O sea, la SGAE es una sociedad que es una sociedad muy poderosa en cierto modo, ¿no? Y nosotros somos socios de esa sociedad y estamos así como una especie de vergüenza. Somos esa gente a la que dice, yo es que claro, me quieren cobrar por silbar en la ducha, ¿no? Y estamos tragando quina todo el rato y decimos, bueno, hay pasta, vamos a presionar. No sé, yo no tengo una solución concreta, pero simplemente digo esto por que empecemos a quitarnos pájaros de la cabeza. Yo no quiero cobrar por mi trabajo, básicamente. Entonces, no quiero trabajar gratis, no quiero ser productor de nada, no quiero innovar nada, quiero escribir un guión y que me lo paguen. Y quiero, Arturo, como cualquier trabajador, sí, cobrarme más que Arturo, lo que cobraba hace 15 años. Arturo, todos queremos eso. Todos queremos. Sí, pero todos bueno, vale, vamos a ver, entendámonos. Quiero decir, todos queremos que lleve. Que sea una dinámica. O sea, cuando estás en una quiero dinámica, mendigar entre mis amigos que me produzcan un guión. No sé si me explico, me parece forma alternativa, entiendes, si yo estuviera empezando, pero vale, pues es que vamos a hacer una maqueta, no vamos a juntar pasta, ¿cuánto pones tú? Te regalo una camiseta y una entrada para el estreno. Sí, Arturo, yo no quiero pero eso. Mira, tú, no sé en qué serie has estado, pero antes has contado, o sea, te has presentado como que has estado haciendo series de las que ven las señoras en Andalucía. Contaron en Arrayán, que ha terminado ha terminado, ¿no? Desgraciadamente, sí. Todos lo hemos sentido mucho. Lo que no podemos, Arturo, es estar a expensas de que nos llamen para hacer la serie de turno en la tele. Ese no es el futuro. Entonces tú dices, yo quiero escribir un guión y que me lo paguen. Bueno, pues eso se acabó. O sea, ¿se va a acabar? No. O sea, yo he estado en una postura en la que me llamaban y vamos a hacer una serie y hemos pensado, y estaba que no me llegaba, no sé cómo se dicen estos dichos españoles, o sea, que estaba que no llegaba a todo lo que podía trabajar de ofertas que tenía, y eso se acabó. Es decir, que se acabó hacer guiones y que me lo paguen. Se acabó porque estamos en otro momento. Alguien se lo está quedando. Hombre, nos si estás han hablando de derechos, quitado el dinero, así de sencillo, porque la gente sigue pagando por ello. De otra manera, pero sigue pagando por ello. Y más que nunca, efectivamente, nos han desplazado. ¿Hablas de derechos o hablas de trabajo remunerado? Hablo de dinero, nos han desplazado. Pero es que a través de derechos, la industria nos han pegado un empujón de mucho cuidado. Por favor, Enric. Bueno, yo solo quería decir que como no tiene reloj, son las 2:30. Y recordarte, el punto que ha abierto Arturo es básico. Aquí hay dos discursos que se van mezclando, la ilusión, tus proyectos, lo que quieres escribir, y a su vez somos profesionales que vivimos de ello. Combinar estos dos factores no siempre es posible, y hay gente que a veces incluso insiste en que no se pueden combinar. Yo creo que sí se pueden y se deben combinar, pero ¿por qué no lo dejamos para la tarde? Una vez hayamos llantado y bebido. Totalmente de acuerdo. Vámonos a comer, que es verdad que hemos cumplido muy bien el horario, tenemos mucho que hablar. Chao.